no desperdiciemos las oportunidades que papá nos da, ¿cierto? Si bien la oportunidad estará de nuevo mañana, pasado, pero mientras antes la tomemos siempre es mejor, ¿no? Entonces, qué bueno es poder estar acá, siempre escuchar, bueno, los que están presentes y los que están a través de los medios de comunicación, porque salimos por Facebook, queda grabado en YouTube, para todo aquel que quiera volver a escuchar, para todo el mundo, como Dios pretende. Contentos porque tenemos la visita de Liliana, de Venezuela, ¿sí? De Colombia, perdón. Bueno, por ahí cerquita, Colombia. Gracias por Latinoamérica, ¿sí? Todos los latinoamericanos que estamos presentes. Ustedes den gracias por los latinoamericanos. América. Bueno, vamos a ir a la palabra, porque en realidad si hay algo que el Señor pretende es que seamos libres, ¿cierto? Y libres de tantas áreas, ¿no? De tantas cosas. Y lo que siempre tenemos que saber que siempre hay una libertad mayor y más allá, porque a veces, qué sé yo, los creyentes mayormente nos conformamos de que hemos sido libres de ciertas cosas que nos rodeaban, ¿no? De ciertos vicios o de ciertos sentimientos o emociones que nos perjudicaban y ya nos quedamos allí. Sin embargo, la Biblia no tiene límites en cuanto a ser libres, ¿no? Entonces, es bueno que vayamos creciendo en esto, porque hay una libertad. Yo no sé si ustedes son gente de mucho Facebook o de mucha tecnología, ¿no? De mirar en las redes sociales, cómo hay una libertad de mente, podríamos decir, ¿sí? O para reducirlo un poco, podríamos decirle una libertad de conciencia, ¿sí? Hay otra conciencia para mirar las situaciones, para mirar las cosas, ¿no? Hay una conciencia libre. Y yo quiero a la luz de la palabra poder mirar. ¿Se me ha apagado esto? ¿Qué pasó? Mirar una libertad que entendemos en las Escrituras, que la estamos esperando, ¿cierto? Que la estamos esperando y yo quiero mostrársela por las Escrituras. Entonces, mire, yo estaba pensando en Meylan esta mañana. La he traído con mis pensamientos. Dios me la bendiga mucho. Bueno, no se me vayan a entretener con Meylan ahora, por favor, se los pido, que está la palabra de por medio. Después nos deleitamos con ella y su bebé, que es precioso. Vale, quiero mostrarles una libertad que necesitamos, porque saben que hay cosas que están escritas, por eso se las quiero mostrar, porque nosotros somos de aquellos que nos sujetamos mucho a la palabra, ¿verdad? Porque somos creyentes, entonces creemos en la Biblia y en todo lo que ella dice. Y sin embargo, yo me he dado cuenta de que en realidad la libertad de conciencia se la ve más fuera de la iglesia como que se ha quedado en ciertas libertades. Yo ya no fumo, yo ya no bebo, yo ya no hago esto que era perjudicial y ya me conformo. Y es como que no tenemos una libertad de ciertas cosas y yo quiero mostrarle para que nos beneficie. Veo esa libertad de conciencia justamente en las redes sociales con gente que no es de nuestro entorno, que no son cristianos, ¿no? Entonces, a lo mejor los que sí la tienen no los he enfocado, pero sí me gustaría que nosotros pudiéramos mirar, ¿sí? ¿Qué es lo que tenía el Señor preparado para este tiempo? Usted sabe de que existe un tiempo profético, ¿verdad? Hay tiempos proféticos. Y a lo mejor eso que yo alcanzo a captar, no sé qué otro lo captará, de que hay más conciencia fuera de la iglesia que dentro de la iglesia.
lo podemos ver en las escrituras también, ¿no? De dónde vino esa libertad. Entonces yo quiero mostrarles algo, ¿sí? Que estaba escrito. Fíjese cómo dice, ese es el libro de Esdras, ¿no? ¿Sí? El libro de Esdras, entonces el capítulo 1, el verso 1, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo el reino, diciendo, vamos a leer lo que sigue, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, y vamos a dejarlo ahí. Lo que quiero mostrarle es cómo Dios utiliza a un rey que no es del pueblo de Dios, ¿sí? Era persa, ¿sí? Y era algo que estaba escrito. Pero fíjese cómo dice el verso 1, Marquito, poneme el verso 1 de nuevo. Dice que el primer año del rey de Ciro, para que se cumpliese lo que estaba escrito, ¿sí? Despertó Jehová, ¿qué? El espíritu, ¿sí? Despertó el espíritu de un hombre que no es del pueblo de Dios, pero sí que tenía el imperio sobre el pueblo de Dios, y de repente despierta el espíritu de ese hombre para decir, el pueblo de Jehová tiene que salir a edificar Jerusalén y el templo, ¿sí? Esto de hecho estaba escrito, y aún cuando ahí dice Jeremías, ¿sí? Yo esto se lo voy a poner, es aparte del mensaje, pero no se preocupe, vio que a veces nos equivocamos, en vez de decir Pedro decimos Pablo, en vez de decir Moisés decimos Elías, nos equivocamos de nombres, ¿sí? Acá está equivocado. No fue Jeremías el que habló de eso, fue Isaías, todo el tiempo fue Isaías el que estuvo predicando. Pero le quiero mostrar esto para que vea que son nombres normales. Esdras es un hombre que también se puede equivocar, que en vez de decir Pedro dijo Pablo, como uno acá, ¿no? Que a veces uno dice, así como dice Pedro, y no lo dijo Pedro. Pero no importa quién lo dijo, la idea es que salió para algo, ¿sí? Eso está entre paréntesis. Entonces Dios despierta el espíritu de un hombre para lograr algo. Por ejemplo, lo que quería lograr Dios es que el pueblo saliera de Babilonia, que era donde se había sumergido durante 70 años, y la Biblia decía que eran 70 años y nada más, todos se olvidaron de que eran 70 años. Se empezaron a hacer casas y empezaron a hacer su vida y ya no salieron a edificar más nada, ¿sí? Se quedaron en una forma, en un molde y no salieron, se olvidaron de lo que Dios había dicho. Dios despierta el espíritu de un hombre. Y quiero mostrarle cómo lo decía en la palabra que estaba escrita 100 años antes de que naciera Ciro. O sea, Ciro no existía y la palabra ya estaba escrita. Vayamos a 45 de Isaías. Fíjese cómo lo dice, quiero que le preste atención. Dice, así dijo Jehová a su ungido. ¿Cómo lo llama? Ungido, no es del pueblo de Dios. A su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, y para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, dice la palabra, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, ¿sí? Y les daré los tesoros. Pero fíjese lo que iba a hacer, para que no se me pierda en la palabra, lo que iba a hacer Ciro, ya escrito 100 años antes de que él naciera, lo que iba a hacer es abrirle la puerta a los reyes. Era el pueblo de Dios, era el pueblo de Dios. Le iba a ver, dice, iba a romperlo, dice más abajo, cerrojos de mucho tiempo
algo que se iba a romper de hace muchísimo tiempo. Vale, yo lo que quiero mostrarle es que usted puede relacionar esta historia con lo que le sucede hoy a la iglesia. Porque el pueblo de Dios en ese entonces estaba en Babilonia. Y de repente a este hombre que no era del pueblo de Dios se le despierta algo que estaba escrito. Dice que se le despertó el espíritu y le trajo libertad. ¿Sabe que una cosa que no solo le trajo libertad a los judíos? Dice la historia que a este hombre se le despertó el espíritu y comenzó a darle libertad a todas las gentes, a todos los pueblos, que cada uno fuera a su pueblo, a su nación, a su cultura, a lo que ellos querían. O sea, empezó a dar libertad para que ellos hicieran lo que querían. Que ellos volvieran al entorno que realmente los iba a cobijar, donde ellos se iban a sentir bien. Y esto se lo da a alguien que no es del pueblo de Dios. ¿Por qué quiero relacionar esto? Porque es una historia y la Biblia nos dice que nosotros tenemos que aprender de las historias. Las historias lo que nos dicen son un paralelismo de lo que sucede hoy. Ellos estaban en Babilonia. Y Babilonia significa, usted se acuerda, lo hemos dicho varias veces, confusión. Hoy la iglesia no está en una Babilonia real, pero está en una gran confusión. Y no solo la iglesia, el mundo entero. Lo dice Apocalipsis. La gran Babilonia es la madre de todas las rameras. No me quiero meter en eso para que no se nos vaya. Pero lo que le quiero decir es que el mundo entero está en una gran confusión. Y la confusión usted sabe que viene de la cabecilla. ¿Sí? Cuando yo lo que pienso no coincide con lo de aquel y es una gran confusión. Este hombre comienza a traer libertad y no solo al pueblo de Dios, al mundo que estaba bajo ese imperio, pero para que eso suceda necesita Dios despertarle el espíritu. Entonces yo lo que le quiero hablar es de la necesidad de que nuestro espíritu esté despierto. Usted dirá, desde que conocimos al Señor, nuestro espíritu está despierto. ¿Lo dice usted? ¿Quiere que se lo contradiga? El Señor dijo que cuando viniera el Señor, dice, se iba a escuchar una voz que dijera, ahí viene el novio, ahí viene el novio. Y habían un montón de vírgenes que estaban como. Que el espíritu esté dormido, es importante verlo, entenderlo, porque donde hay un espíritu dormido, hay una conciencia dormida. La conciencia no puede estar dormida. Yo recién le decía, quiero comparar a este Ciro con aquello que fuera de la iglesia se está despertando. Se está despertando una conciencia en el mundo y nosotros necesitamos apelar también a despertar esa conciencia. Si lo que Dios está usando a gente, ¿sí?, para darnos libertad a nosotros a poder salir de la confusión. Necesitamos ser libres. Es importante que podamos entender esa libertad que la necesitamos. La conciencia está en el espíritu. Y nosotros a veces confundimos, otro día lo vamos a ver con más detalle, pero por ejemplo nosotros decimos, pero es que sobre mi vida del creyente ha venido el Espíritu Santo, entonces ahora tengo dones, tengo un ministerio. El profeta Joel lo dijo muy claro, el Espíritu se va a derramar sobre la carne, no sobre el Espíritu. Lo vamos a ver otro día para que usted lo vea. Pero el hecho que esté derramado sobre la carne, ¿sí?, que no tiene que ver con el pellejo que usted ve por fuera, sino con mi forma de pensar, con mi forma de sentir, es la carne.
De hecho, el apóstol Pablo, a una iglesia como la de los Corintios, ¿sí?, que tiene todos los dones y todos los ministerios, les dice: ustedes andan en la carne y tienen todos los dones, todos los ministerios. Se dejan llevar en la carne. Por eso entender que cuando el Señor Jesús habló de las 10 vírgenes, habían unas que estaban llenas de aceite, ¿se acuerdan? Pero estaban dormidas. Entonces despertar el espíritu es despertar conciencia. El que se nos despierte conciencia va a ser importante para dos cosas: que seamos conscientes, ¿sí? Número uno, que no somos los únicos en el mundo, sino que Dios es el Dios de todo el mundo y que quiere despertar conciencia, ¿sí? Sígame, por favor. Vamos a ver un versículo. Dios usó entonces a Ciro. Póngame el versículo, el Isaías 44, porfa. Dice que dice a Ciro: es mi pastor. O sea, no era solamente su ungido, era su pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir, fíjese lo que iba a decir: Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Fíjese cómo separa Jerusalén del templo. Quiero que lea, no solo me escuche, escúchenme y lea, ¿sí? Utiliza a él, a Ciro, para que realmente pueda darle libertad a su pueblo. Pero yo le dije, no solo dio libertad a su pueblo, dio libertad a otros pueblos. Dio libertad para que nadie estuviera sin la libertad de ir y vivir como ellos querían vivir. Usted sabe que en Babilonia tenían que comer lo que Babilonia quería que comiera, lo que tenían que hacer lo que Babilonia decía. Les dio libertad para que hicieran lo que bien les parecía. Hay un momento en que nosotros tenemos que tener libertad para hacer lo que bien nos conviene, pero con conciencia. Sin conciencia me voy a equivocar, sin lugar a duda me voy a equivocar. Por eso a veces Dios nos ha tenido que llevar como niños, ¿no? Como niños y cuidarnos, qué sé yo, porque la conciencia no está despierta y la conciencia está en nuestro espíritu. Hay una mente carnal y hay una mente espiritual. Y que Él nos despierte esa conciencia es importante. De hecho, se está despertando la conciencia del mundo entero, ¿sí? Porque en realidad, esto de Jerusalén que usted ve acá, que en algún momento fue algo territorial, fue un lugar físico, hoy en día se toma a Jerusalén, y ténganlo en cuenta siempre, como el centro de la voluntad de Dios. Y el centro de la voluntad de Dios fue para que Jesús viniera al mundo y el mundo fuera libre. El mundo fuera libre. El mundo encontrara su libertad. Su libertad, la libertad del ser humano está en el espíritu. De tal manera amó Dios al mundo para que el hombre fuera libre. Y es libre desde el espíritu, no desde una mente carnal. Una libertad de conciencia que hay últimamente es, por ejemplo, de decir, no podemos ser racistas. Hubo un tiempo donde hubo mucho racismo. Hubo un tiempo de que si yo soy de religión fulana, tengo que matar al de la religión mangana. O sea, una conciencia es de decir, yo te respeto. Que haya conciencia es que haya respeto. Y no para decir, no, cada uno que piense lo que bien quiera, pero es tiempo de que lo que Dios pretende es de que la conciencia se despierte, porque Él es el Padre de todos los espíritus. Y quiere espíritus que realmente estén conscientes de lo que están escuchando. ¿Qué diferencia hay entre una conciencia despierta y alguien que no la tiene despierta? Mayormente se deja llevar
por religiones, por organismos. Usted tiene un líder y hace lo que el líder dice, sin pensar o razonar si está bueno o está mal lo que hace. Habrá un momento en que no sabemos lo que está bien y lo que está mal. Por eso es que es parte de una sociedad completa, entera, de que haya cosas que se hacen sin conciencia. Que necesitamos que alguien me diga esto está bien o está mal, pero no todo el tiempo me puede decir eso. Tiene que haber un momento en que yo soy, entre comillas, de la religión fulana, porque tengo conciencia de qué es lo que es eso. No porque me han llevado ahí por temor, por culpas. Vio que nosotros hemos llegado a la religión por las culpas, o por las necesidades, o porque si no llevaba la religión iba a un infierno. O sea, no fue la mejor forma de llevarme a Dios. Lo que me tiene que llevar justamente a Dios es la conciencia. Está en el espíritu. Entonces un espíritu que se despierta va a encontrar una libertad, no un libertinaje. No un libertinaje, es una libertad. Para saber quién es, dónde está, por qué está. Y usted puede estar sentado en esa silla o haciendo lo que tiene que hacer porque tiene una libertad de conciencia. Porque quiere estar allí. Y porque quiere avanzar. Porque quiere más. Fíjese, una cosa es edificar Jerusalén y otra fundar el templo. Dios quiere que las cosas sean edificadas. Hay un montón de cosas que edificar en el mundo, pero otra cosa es edificar el templo. Y hablo de lo que nosotros, entre comillas, llamamos iglesia, o el cuerpo de Cristo. La conciencia tiene que edificar la sociedad toda. Esa es la voluntad de Dios. Lo que no podemos hacer, lo que hizo, por ejemplo, volviendo a lo que hizo esta gente, cuando Dios mandó a Ciro, ya Ciro nacido y ya Ciro como emperador del lugar, como rey del sitio, dio libertad. ¿Sabe cuántos salieron? Una mínima parte. Una tercera parte salió. O sea que el resto no creyó. Pero con la forma en que salieron solamente a edificar Jerusalén. Y se dedicaron a edificar sus casas, su vida, ¿sí? Con un nivel de conciencia, por así decir, de una Jerusalén edificada. Que es lo que yo estoy viendo en las redes sociales, ¿sí? Que usted edifique su vida. Y yo soy libre. Y vivo en libertad. Y no estoy condenado por nada, que es lo que Dios quiere. Y no me siento culpable por nada, por lo que Dios quiere, pero no me dedico a entenderlo en completo a Dios. El pueblo no salió apenas Ciro le dio la libertad de salir. Salió una parte, edificaron con su conciencia lo que bien les parecía, y tuvieron que haber dos grupos más. Ageo 1:14 tenemos que despertarnos en conciencia. Fíjese, acá en el contexto, no lo vamos a ver ahora, pero como que el Señor le dice, ustedes salieron, se quedaron edificando Jerusalén, ¿sí? Pero hasta aquí el único espíritu despierto era el de Ciro. Ageo 1:14 dice, y despertó Jehová, ¿qué? Otra vez, tiene que despertar espíritu. Es lo único que hace que la gente reaccione, que se despierte el espíritu. Hasta aquí estaba despierto el espíritu de Ciro. Entonces, Ciro dijo que salgamos. Pero hay que despertar espíritu.
De repente se despierta el espíritu de gente importantísima que vemos en las redes sociales y uno las ve, las escucha hablar con una libertad de comprensión, de conciencia y qué sé yo, pero yo no puedo sentirme solamente con la libertad que esa persona me da, necesito yo sentirla. Yo tengo que tener la conciencia despierta. Estos salieron porque Ciro decía, y salieron y encontraron una libertad, vamos a volver a edificar Jerusalén. ¿Y el templo? Tardaron bastante en edificar el templo, pero Dios tuvo que volver a despertar cosas, espíritu. Despertó el espíritu de Zorobabel, que era ¿qué? Gobernador. Y el espíritu de Josué, que era ¿qué? Y el espíritu del pueblo. O sea, el espíritu de todos. Pero pongamos las cosas en orden. ¿Quién es pueblo? ¿Quién es gobierno? ¿Quién es sacerdocio? O sea, el hecho de que el espíritu esté despierto no deja de dejar de manejar orden. Orden divino. Con una conciencia despierta, pero saber para qué se me despertó la conciencia, para qué salgo, qué voy a hacer, para que otra vez no hagamos lo que bien nos parece. Necesitamos saber para qué se despierta. ¿Sabe que cuando se despierta en el espíritu, se despierta la conciencia? Es para otras dos cosas más. ¿Se acuerdan? Lo hemos hablado en otra oportunidad. ¿Qué otras cosas están en nuestro espíritu? Ajá. A ver. La comunión. ¿Qué más? Y el discernimiento. O sea, si se me despierta el espíritu, se me despiertan las tres cosas: conciencia, discernimiento y comunión. ¿Por qué Dios quiere y pretende que se despierten esas tres cosas? Para que no solamente tenga una conciencia, ¿sí?, donde voy a hacer lo que bien me parece, o voy a estar limitado a de que no voy a tener comunión. Yo les decía, Ciro no solo dejó salir al pueblo judío, dejó salir a otros pueblos. De hecho, el pueblo judío tenía una comunión y tenían que volver a esa común unión, mientras que otros pueblos tenían otro tipo de comunión, con otra conciencia, y era la voluntad de Dios que fueran libres, que tuvieran comunión en lo que ellos querían que tuvieran, pero que también se tenga discernimiento. El discernimiento es espiritual. El discernimiento es algo del espíritu, porque si es de la carne es presentimiento. ¿Qué otra cosa puede ser si no es discernimiento? Es presunto. Yo intuyo que Nancy, que Jos, eso, hasta hay palabras más groseras que podríamos utilizar en vez de intuición, a tener discernimiento. Sabe que hay cosas que como iglesia no podemos perder. Y es que lo que Dios quería es que Jerusalén fuera edificada, pero que el templo fuera fundado. El cuerpo de Cristo tiene que ser fundado, porque Dios tiene un propósito desde el templo para todo Jerusalén, o desde el cuerpo de Cristo para el mundo entero. Y para eso no solo necesitamos tener comunión y dejar la comunión que tienen otros, que a lo mejor no pueden tener la comunión con nosotros. Y aquí hay libertad, una libertad de conciencia que Dios nos ha dado a todos. Una libertad de conciencia donde yo necesito en esa libertad poder saber a quién Dios despertó como gobernador, a quién Dios despertó como sacerdote, o si soy parte del pueblo con una conciencia despierta,
pero para saber qué es lo que voy a hacer, qué voy a edificar en comunión. En comunión. Pero se imagina si seguimos ahora, cada uno con la conciencia despierta. ¿Sí? Tanto en la sociedad como dentro de la iglesia. Entonces yo tengo la conciencia despierta y hago lo que bien me parece. Puede estar muy despierta si no tengo discernimiento. Puede que la conciencia esté despierta, pero no está completando el espíritu despierto. Vuelvo a decirle, un espíritu despierto es que tenga la conciencia despierta y yo tengo que velar para que mi conciencia esté despierta. Es propósito de Dios, es voluntad de Dios. Pero tengo que tener discernimiento. Se me tiene que despertar junto con la conciencia, el discernimiento y la comunión. Yo sé con quién tengo que estar. ¿Para qué? ¿Para desestimar a los demás? Pues no. No, la idea no es descomulgarme de la sociedad, pero saber qué voy a edificar. ¿Sabe lo que les costó ponerse a edificar Jerusalén? Pero edificar el templo. Necesitamos despertar conciencia. Vuelvo a repetir, veo más conciencia despiertas en las redes sociales de psiquiatras, de psicólogos, de gente que quiere hacer otras cosas y uno los ve despiertos porque tienen la mente más amplia, o sea, no se han quedado en su propio mundo o su propio entorno, en lo que ellos creen y nada más, o sea, se han abierto y ven de que hay gente que puede entender otras cosas y creer otras cosas. Pero a mí personalmente, no sé usted, a mí se me ha mandado a edificar templo, a fundar templo. Yo creo que a ustedes también. Pero crear conciencia es de ser más abierto. Creo que estamos en un tiempo donde no podemos seguir con ciertas formas muy cerradas, muy cerradas. A ver si yo se lo pudiera mostrar como yo lo estaba viendo. No sé si lo voy a lograr. Pero fíjese, vamos a mirar Esdras 6:14, a ver si se lo puedo mostrar. Desde que Dios dijo que iban a ser libres en alguna oportunidad a través de Ciro, ¿sí? Despertando el espíritu de Ciro en su momento. Usted no crea de que en realidad esto es algo que está pasando ahora en la sociedad. Es algo que nos está pasando a algunos. Pero en realidad cuando nosotros leemos la Biblia uno se da cuenta que Pablo estaba despierto. Es más, él dice, nosotros no somos de los que duermen, estamos despiertos. O sea, a nosotros se nos puede despertar ciertas cosas y ahora ver en la sociedad, porque ahora tenemos un móvil, porque ahora tengo un ordenador y digo, uy, mira las conciencias despiertas. Ahora no, todas las veces hubo conciencia despierta. De hecho, en ese tiempo Dios despertó conciencia, despertó espíritus. Cuando uno lo lee a Pablo, uno lo ve y ve lo abierto que está con su conciencia. Lo que bueno, cada uno sale a su debido tiempo. Fíjese, y los ancianos judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía de Ageo y de Zacarías, hijo de fulanito. Sigamos. Por orden de Dios de Israel y por mandato, fíjese, de Ciro, de Darío y de Artajerjes. O sea, durante 3 reinados Dios insistiéndoles de que salgan a hacer lo que Él les ha dicho. Fíjese el tiempo que tardaron desde que Dios dio la orden a través de Ciro. ¿Sabe qué? Podríamos decir de que en realidad Dios hace mucho que quiere despertar la conciencia de los hombres. Que los hombres tomemos la determinación de despertarnos y saber qué es lo que vamos a hacer, hay un trecho.
Pero el hecho de que yo no la tenga despierta no quiere decir que no haya otros en el mundo despiertos. Despertemos, no, seamos conscientes. Dios no solo es mi Dios, es el Dios de toda la tierra. Y Dios, desde que el mundo es mundo, está haciendo cosas por el mundo. Que el mundo no se despierte es otra cosa. A ver si me sigue en esto y retiene esto. Ciro significa sol. Darío significa dueño o señor. Mientras que este significa gran rey. Fíjese, yo le estaba diciendo, son 3 oportunidades donde Dios quiere traernos libertad y abrir nuestras conciencias, despertar nuestra conciencia. Marquito, búscame 1 Corintios 1:21. En realidad Jesús, si bien se apareció en un tiempo de la historia, haciendo algo, él ya se había aparecido en la historia en otras oportunidades. En muchas oportunidades se apareció como el ángel de Jehová o de otras formas para hablarle. De hecho, por ejemplo, se aparece como Melquisedec al principio de la historia. Pero fíjese este versículo que utiliza Pablo, un hombre despierto en conciencia. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo, ¿cómo dice? Fíjese, préstele atención a este versículo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Por medio de la forma en que usted y yo conocemos salvación. A través de un Jesús que vino, se inmoló e hizo todo lo que hizo porque nosotros no comprendimos la sabiduría de Dios. La sabiduría de los hombres no alcanza la sabiduría de Dios. Entonces, mediante el conocimiento o la comprensión o el entendimiento de Dios, no pudo ser. Tuvo que Dios mandar a Jesús de otra manera. Bueno, voy yo y hago esto y hago aquello para que ellos encuentren algo. La idea es que se nos despierte no la sabiduría humana, la sabiduría de Dios, la que viene del hogar. La idea era a través de la luz. Usted sabe que Jesús es luz también. Jesús era el sol de justicia, en donde Él debería haber traído salvación a través de la claridad, de la comprensión. Pero ya que el mundo no lo pudo entender a través de eso, pues va a tener que ser a través de otra forma. Entonces, ya que no fue a través de Ciro, significa sol, la primera luz que teníamos que tener para despertar, para que se nos abrieran las puertas. Fíjese cómo yo recordaba cómo lo dice Isaías. Abrirá cerrojos de muchas generaciones, porque nuestra conciencia está cerrada desde muchas generaciones. Mi conciencia no está cerrada desde que nací, mi conciencia está cerrada por generaciones que ayudaron a cerrar mi conciencia, mi comprensión de las cosas. Y la religión, podríamos decir, estorbo. No, es la única forma que Dios tuvo de poder hacer las cosas, porque el hombre no comprendía. Eclesiastés dice, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre y el hombre no entiende. Se le da una oportunidad y se le dará otra oportunidad y se le seguirá dando oportunidades. A que se despierte. A que se despierte la conciencia. Entonces, si no se nos despertó con el sol, Ciro, se tiene que despertar con Darío. Darío significa Señor o dueño.
Vale, si no vas a despertar conciencia, te voy a dar a alguien que va a ser tu dueño, que va a ser tu Señor y te va a ayudar a guiarte por donde tenés que ir. Entonces necesito un dueño, un Señor, alguien que me diga, vos no podés andar solo. Te voy a tener que llevar yo. Necesitas un dueño. Y si bien Él no dejará nunca de ser mi dueño y mi Señor, porque en realidad Él me creó, Él es más que un dueño. Es mi Padre. Y Jesús vino como un hermano, pero yo lo tengo que tener como un Señor, como un dueño, para que lo respete y haga lo que Él me dice. De hecho, después Jesús me tiene que decir, yo no los voy a tratar siempre como siervos, en algún momento los voy a tratar como hermanos, los voy a tratar como amigos, porque no les voy a esconder nada. Los vengo a hacer libres, verdaderamente libres, para que ustedes sean libres y sepan cómo manejarse, ¿sí? Pero dijimos que Artajerjes era gran rey. Y es la última oportunidad de las cuales Dios me vuelve a dar, que Él vuelve como rey. Él no viene como mi dueño y yo la ovejita que Él me lleva como una ovejita. Él vuelve como rey de reyes. Porque Él pretende que yo también sea rey. Él vuelve como rey de rey. Y cuando nosotros podemos llegar a esa dimensión de sentirme como un rey, cuando estoy libre completamente, libre de conciencia. Fui una ovejita en algún momento porque no sabía cómo manejarme o cómo llevarme. Pero Él quiere despertar conciencia. Y son cerrojos de muchas generaciones. Nuestra conciencia está cerrada en una mente cerrada, en la mente espiritual. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué no la usamos? ¿Por qué uso la mente cerrada de tantas generaciones? Tengo que traer libertad a mi conciencia. Es lo que el Señor pretende que haga. Pero eso no quiere decir que es lo que le quiero mostrar en este día. Que si yo bien me voy a abrir al mundo y ya no voy a tener prejuicios ni límites que los hombres se hayan marcado en cuanto a toda la sociedad mundial, sí tenemos que fundar el templo. Tenemos que fundar el templo. Ya no soy parte solamente de una sociedad libre. Sí voy a seguir colaborando para que la sociedad sea libre. Porque antes le decíamos a la gente, si vos no te congregáis, tiene que ser en la iglesia fulana, porque en la iglesia fulana habla lengua y hace esto y hace esto otro, si no, vos no sos libre. No era así. De hecho, Pablo se los tiene que decir a los corintios. No se crean que porque ustedes hablan lengua y tienen toda la ciencia y todas las cosas, ustedes son libres. Ustedes no tienen amor, no son nada. Entonces es obvio que la conciencia abierta me despertará un amor por el mundo, un respeto por el mundo, pero yo me voy a seguir enfocando para lo cual Él me ha llamado. Con otra libertad, pero sin olvidarme que en un espíritu despierto tiene despierta la conciencia, el discernimiento y la comunión, para que podamos edificar el templo como Él quiere. Ciro vino a abrirle las puertas a los reyes. Los espíritus despiertos justamente se manejarán como reyes, que es lo que el Señor viene y lo que Él, como Él viene, ¿no? ¿Rey? ¿Rey de qué viene? Claro, Él ya no viene como un pastor sobre ovejitas, ¿sí? Rey de reyes, gente libre.
No vuelva a sentirse condenado porque usted no se sienta en comunión con la iglesia. Hay gente que se congrega solamente porque se siente condenado. Sea libre. Sea libre porque ya Jesús murió para que fuera libre. Por eso solamente el Señor quiere que los que son del templo, al templo. No por condenación, no por culpa, no por nada. Solamente para edificar templos. Porque solamente esos tienen el espíritu despierto para poder discernir quién es el gobernador, quién es el sacerdote, quién, ¿entiende? El despertar de la conciencia nos traerá una libertad total, completa. Amén. Padre, te bendecimos en esta hora. Te bendecimos, Padre, por esa libertad que tú tenías preparada desde antes de la fundación del mundo. Preparada para poder entenderte, Señor, para poder razonar contigo. Pero como la humanidad no pudo, tú nos enviaste a Jesús para que pudiéramos entender, para poder tener un dueño, un pastor, para que no fuéramos ovejas sin pastor, un dueño que nos llevara a una completa libertad, de que podamos sentirnos reyes, libres de lo que tú quieres hacer en este mundo. Señor, hoy podemos discernir de que una conciencia despierta ha venido del exterior de la iglesia, porque quizás hemos reducido todo a una religión, porque hemos reducido todo a algo muy cerrado, muy cerrado. Pero tú has traído esa libertad de conciencia a través de alguien en la sociedad, pero eso viene de ti. Esa luz y esa claridad que nos lleva a una libertad viene de ti, de algo que tú habías preparado de antemano. Y te damos gracias por cada uno de ellos. Pero sabemos que hemos sido llamados, que con esa claridad, esa libertad de espíritu, tenemos que edificar templo, cuerpo de Cristo en la tierra. Que esa libertad de conciencia no nos lleve a distraernos y a ocuparnos, como dice Ageo, cada uno de lo suyo propio y no de lo que es de Cristo. Te bendecimos, Señor, porque tú cada vez nos traerás más apertura, junto con cubrir nuestras necesidades para esto y para todo lo que tienes que hacer en nuestro entorno. Te damos gracias. Desde ya te damos gracias por lo que veremos, pero también por las situaciones por las que vamos pasando, porque esas situaciones son las que nos ha llevado a poder comprenderte y entenderte. Gracias, Rey, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén.